Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este video que tiene como propósito puntualizar algunas aristas del trastorno bipolar y los trastornos relacionados. Cabe mencionar que esta cuestión de la puntualización no pretende ser exhaustiva, pero sí brindar algunas pautas de lectura, de seguimiento a lo que el DSM-5 nos ofrece, puesto que en ninguno de los trastornos, incluyendo la constelación sintomatológica descrita ahí, junto con todas las otras características diagnósticas y acompañantes como cuestiones de género, cuestiones de cultura, diagnóstico diferencial o comorbilidad, son suficientes para poder entender de qué se trata el trastorno bipolar o los trastornos bipolares. Y si no entendemos del todo bien, se nos complica muchísimo el diagnóstico y eso puede conllevar a un error en la generación de una nomenclatura, con todo lo que puede conllevar, ¿no? En fin, de los trastornos bipolares es importante empezar diciéndoles que en el DSM-5 se encuentran separados de los trastornos depresivos, pero que antes no era así. En el DSM-4, por ejemplo, estaba la categoría de los trastornos del estado de ánimo, donde se encontraban tanto los trastornos bipolares como los trastornos depresivos. ¿Por qué han sido separados? Y también es importante hacer la pregunta de los trastornos adyacentes a estas dos categorías, que son los trastornos psicóticos. Si ustedes revisan la introducción de los trastornos bipolares, van a ver que hace una breve mención el manual respecto de esto que yo les estoy comentando, pero es bastante superflua. Realmente no esclarece nada. Lo que dice es que hay una especie de puente sintomatológico entre los trastornos, entre el trastorno depresivo con el trastorno bipolar y el trastorno bipolar con los trastornos psicóticos. La cuestión es por qué han sido separados. Aventurar una respuesta podría ser decirles que hay una exclusión metodológica entre el trastorno bipolar y los trastornos depresivos. Es decir, un trastorno depresivo no puede presentar un episodio maníaco ni un episodio hipomaníaco porque ya sería un trastorno bipolar. Ya ahorita, más adelante, espero poderles aclarar un poquito más esto, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay síntomas que se comparten entre estos tres trastornos, hay síntomas que se parecen pero que no son los mismos entre estos tres trastornos, y toda esta cuestión, toda esta maraña, oscurece y dificulta una presentación clínica para poder realizar un diagnóstico adecuado. Entonces, para terminar con esta introducción, quiero decirles que el propósito es, les digo, hacer una puntualización que les facilite a ustedes a la posteridad el diagnóstico, ¿sí? Hacer una lectura un poquito más precisa de una presentación clínica y poder hacer un diagnóstico más acertado. Pues bueno, los trastornos bipolares no son propios o únicos o exclusivos de nuestra época. Si ustedes se remontan a literatura de siglos anteriores, van a ver que ya hay descripciones de ciertas personas, de ciertos casos, donde nosotros podríamos adivinar que había semejanzas con lo que nosotros ahora llamamos como un trastorno bipolar. De hecho, hace un siglo, un poquito más, la psiquiatría tenía una nomenclatura muy particular, que era psicosis maníaco-depresiva.
interesantísimo porque precisamente es de lo que les acabo de hablar un poquito más atrás. Psicosis maníaco-depresiva ubicaba a la bipolaridad dentro del campo de la psicosis, es decir, apegada, incluida en lo que el DSM-5 hoy puntúa como los trastornos psicóticos o la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ¿sí? Les digo, la cuestión no es simple, los propios trastornos psicóticos tienen el trastorno esquizoafectivo, que es como una especie de combinación entre los tres, pero bueno. Regresemos al DSM-5. Una cosa que yo quiero comentarles es una diferencia que hay entre los trastornos bipolares, los trastornos depresivos también, y otros trastornos mentales. Y tiene que ver con el carácter episódico. Esta cuestión de los episodios nos remite a una variable temporal, ¿sí? Es decir, que en el momento donde se presentan los síntomas, pareciera ser que hay cortes de esta presentación para que advenga un periodo de remisión, ¿sí? ¿Esto es forzoso? No, ustedes lo van a descubrir si se remiten al DSM-5 y se van a los trastornos depresivos y ven un especificador del trastorno depresivo persistente con episodio depresivo persistente, recurrente. Ahora bien, en la realidad, en la clínica, estas presentaciones son sumamente raras porque la tasa de mortalidad es altísima en un trastorno depresivo grave y sobre todo cuando se llega a expandir tanto en el tiempo. Entonces, les repito, el carácter episódico hace referencia a eso, a que hay periodos de remisión. Otra clave que yo les puedo dar es que nosotros, si operacionalizamos las variables para el estudio de los trastornos bipolares y vemos qué es el ánimo, qué es el afecto, por ejemplo, y cómo podemos nosotros desglosarlo para poder estudiarlo mejor, podríamos encontrar la variable de la intensidad, por ejemplo, la variable de la labilidad emocional, la variable de la pertinencia del afecto respecto de un estímulo externo que lo justifique, o la variable de la duración del síntoma, bueno, del afecto en este caso, ¿sí? Entonces, si yo les digo que los trastornos bipolares y los trastornos depresivos son episódicos, hacemos referencia a la duración, ¿sí? Por ahí me faltó una variable que también es temporal, que es el de la frecuencia. Ahorita vamos a ver qué es esto de la frecuencia. Segunda cuestión para puntuar. Si ustedes entienden cómo se configuran estos episodios, es decir, cuántos síntomas tiene que tener un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco, un episodio depresivo para poder ser considerado, pues ahora sí, como un episodio, ya es muy fácil entender los trastornos, ¿sí? Este es el segundo punto ya más específico del DSM que yo quiero aclarar. Si nosotros utilizamos categorías lógicas de aquello que es necesario, aquello que es contingente, lo necesario como lo imposible que no esté, o lo contingente como posible que esté, pero posible que no esté tampoco, vamos a ver que, por ejemplo, para un trastorno bipolar tipo 1, los episodios maníacos o el episodio maníaco es necesario, de tal forma
que es imposible que yo establezca un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 sin tener en algún momento de la vida del paciente evidencia clara que me diga que hay o hubo un episodio maníaco. Ahora bien, la clínica que nos muestra que los episodios maníacos son sumamente comórbidos con episodios hipomaníacos y con episodios depresivos, de tal forma que hay que establecer una pauta para poder diferenciar con el trastorno bipolar tipo 2 o con el trastorno depresivo. El trastorno bipolar tipo 2 requiere de manera forzosa, es decir, es necesario que haya un episodio hipomaníaco y que haya un episodio depresivo. Es decir, es imposible que yo establezca un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 sin estos dos episodios, hipomaníaco y depresivo. Pero es imposible también que haya un episodio maníaco, porque si hay un episodio maníaco, entonces ya cambiaría mi diagnóstico hacia trastorno bipolar tipo 1, ¿sí? Entonces, para entender un poquito la situación, si yo tengo un episodio maníaco, sea en algún momento de la historia o en la actualidad, ya es trastorno bipolar tipo 1, independientemente si llega a consulta en el curso de un episodio hipomaníaco o de un episodio depresivo. Es importante que nosotros tomemos en consideración esto. No digo que no sea que sea prescindible, porque de hecho tendríamos que especificarlo en el diagnóstico cuál es el episodio actual, pero que sepan esto, ¿sí? Ahora bien, los episodios de depresión, cuando se presentan de manera única, me generan un trastorno bipolar un trastorno depresivo mayor. ¿Qué pasa si hay síntomas maníacos o síntomas hipomaníacos que no cumplen, sea por tiempo, sea por cantidad de los síntomas, para poder decir que ya es un episodio maníaco o hipomaníaco? Sigue siendo un trastorno depresivo mayor, pero utilizo el especificador de síntomas mixtos. Entonces, regresando un poquito, si yo tengo un episodio de depresión mayor, pero que en algún momento de la vida tuvo, ¿sí?, o llega a tener en el futuro un episodio maníaco, ya sería un trastorno bipolar tipo 1. Episodio maníaco, hipomaníaco, trastorno bipolar tipo 1. Episodio hipomaníaco, pero nunca episodio maníaco, trastorno bipolar tipo 2. ¿Sí? Entonces, para concluir este punto, es importante que ustedes entiendan que ustedes pueden encontrar evoluciones diagnósticas en un mismo caso clínico. Es decir, pueden tener una persona que siempre tuvo, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, y de repente a los 28 años, por ejemplo, presenta un episodio hipomaníaco y el diagnóstico ya cambia, ¿sí? Cambia hacia trastorno bipolar tipo 2. O al revés, que ustedes, por ejemplo, tienen, no sé, un caso clínico de X sujeto que presenta un episodio de depresión mayor, que es claro, que es tangible, y que en la historia clínica ustedes descubren que, no sé, 15 años atrás presentó un episodio maníaco. A pesar de que en 15 años no se haya presentado otra vez ese episodio, se diagnostica ya como trastorno bipolar tipo 1, ¿sí? O sea, el trastorno bipolar tipo 1 no evoluciona hacia trastorno bipolar tipo 2 o hacia trastorno depresivo mayor. El trastorno bipolar tipo 2 puede evolucionar hacia un trastorno bipolar tipo 1, pero no hacia un trastorno depresivo mayor. Y el trastorno depresivo mayor tanto puede evolucionar a un trastorno bipolar tipo 2 como a un trastorno bipolar tipo 1. Otro punto que es importante también especificar es la diferencia entre un episodio maníaco y un episodio hipomaníaco.
Hay dos diferencias que son muy específicas, muy importantes a considerar e incluso son imprescindibles. La primera es la cuestión de la gravedad, pero ¿cómo se puede reflejar eso en un caso clínico? Los síntomas maniformes, los síntomas maníacos son tan graves que ponen en riesgo la integridad física o moral del sujeto, de tal forma que requieren hospitalización. Requieren, no significa que hayan sido o que sean hospitalizados, es que respecto de una valoración tendrían que ser hospitalizados para resguardarlos, ¿sí? ¿Qué es esto de la integridad física o moral? Imagínense, no sé, un sujeto que en pleno estado maníaco agarra el automóvil y se quiere ir, no sé, a Irapuato a las 3 de la mañana y viajando a 180 kilómetros por hora, ¿sí? Ahí estaría comprometida, perdón, la integridad física tanto de él como de otras personas, ¿no? Las personas que transitan por la calle, por la carretera. Ahora bien, y la integridad moral, imagínense, no sé, también un sujeto que está en un episodio maníaco y que se va al casino y empeña o hipoteca la casa, vende el anillo de casado, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Se mete con prostitutas, con prostitutos, con lo que sea, ¿no? Consume sustancias ilícitas, etcétera. En el episodio hipomaníaco presenta síntomas que son inusuales, que son mortificantes, que son objeto de atención clínica, pero no son tan graves como para requerir la hospitalización inmediata. La segunda diferencia es la posibilidad de que haya síntomas psicóticos en un episodio maníaco, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas psicóticos? Recuerden la categoría de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos: alucinaciones, delirios o lenguaje desorganizado. ¿Cuáles son los síntomas psicóticos más prevalentes para un trastorno bipolar en un episodio maníaco? Serían, yo creo que los delirios, particularmente, por ejemplo, no sé, el delirio de grandeza, ¿sí? Ahora bien, eso no significa que ustedes no puedan tener un trastorno bipolar tipo 2 con síntomas psicóticos. Lo pueden tener en tanto que los síntomas psicóticos se presenten en el episodio depresivo, no en el episodio hipomaníaco, ¿sí? Porque eso sería metodológicamente incorrecto. Eso nos llevaría a que ya sería un trastorno bipolar tipo 1 porque el episodio es maníaco, ¿sí? Por último, para terminar este tema, es la importancia del clínico para poder evaluar en la historia clínica el consumo de sustancias o algunos otros síntomas o signos que nos lleven a nosotros a suponer que hay una afección médica que pudiera explicar esta condición sintomatológica. Si nos vamos por una afección médica, podría ser una alteración endocrinológica o una alteración neurológica, por ejemplo, por un traumatismo craneoencefálico. De las cuestiones del sistema endocrino puede ser, por ejemplo, por un feocromocitoma, que les dejo para que ustedes chequen, ¿sí? Ahora bien, con el consumo de sustancias, ahí es donde me quiero detener un poquito más. ¿Por qué? Porque es bastante común, es bastante usual que en general en todo el DSM no haya presentaciones de los trastornos mentales en estado puro, por decirlo de alguna manera. Hay como una especie de contaminación que dificulta el proceso de diagnóstico. Ahora bien, esa contaminación en los trastornos del estado de ánimo, en los trastornos bipolares como los trastornos depresivos, es altísima con el consumo de sustancias. Por eso hay que tener mucho cuidado con una persona, por ejemplo, que tiene, no sé, síntomas maníacos,
ver que no hay antecedentes de una depresión que se conjugue con el consumo de sustancias para poder aliviar los síntomas de la depresión. ¿Por qué? Y esto es importantísimo, porque la depresión es egodistónica, mientras que la manía y la hipomanía es egosintónica. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto maníaco o hipomaníaco no siente sus síntomas como perjudiciales, como ajenos, como indeseables, ¿no? De hecho, por eso es muy difícil su tratamiento, porque ellos se sienten muy bien. Ahora bien, en la depresión suele ser al revés. El sujeto vive mortificado, ¿sí? Entonces, por eso les repito que en la depresión es común que algunos sujetos consuman sustancias que son estimulantes del sistema nervioso para poder aliviar esa depresión y los conducen hacia el otro polo, hacia el polo de la manía o de la hipomanía. Sin embargo, esta situación no nos llevaría a nosotros a cambiar el diagnóstico hacia un trastorno bipolar tipo 1 o un trastorno bipolar tipo 2, ¿sí? Esta cuestión de las sustancias, no sé, cocaína, metanfetaminas, etcétera, hay que también incluir a los tratamientos psiquiátricos, ¿sí? A los antidepresivos combinados con algunos antipsicóticos, con algunos ansiolíticos, porque suelen tener en el ajuste de las dosis, no pueden tener esos efectos de alguna manera por un periodo de tiempo contraproducentes. Bueno, ya ahora sí había dicho que era el último, pero para finalizar, respecto de las otras variables que yo les había comentado, ya les dije que era la duración respecto del carácter episódico, la frecuencia que nos indica que en los trastornos bipolares tipo 1, tipo 2 o el trastorno depresivo mayor, los episodios suelen ser recurrentes, ¿no? Es decir, que hay un periodo de caída, hay un periodo de remisión y después de algún tiempo, puede ser corto, puede ser largo, vuelve a haber otro episodio de sintomatología clínica, ¿sí? Hay que tener mucho en cuenta que no haya un estímulo externo que justifique esta situación, ¿no? El clarísimo caso del duelo, por ejemplo, para los trastornos depresivos, no sé, que un sujeto se haya ganado la lotería y que por eso se pone hipomaníaco, ¿sí? Y esta cuestión de la labilidad tiene que ver con el cambio de un estado de ánimo a otro de una manera abrupta y sin que haya esa justificación externa, ¿sí? Dentro de los polos que nosotros tenemos para medir, vamos a ver que tenemos como un margen, un umbral superior, un umbral inferior, y a eso que está contenido en medio lo vamos a llamar como eutimia, que es un periodo de estado de ánimo normal. Normal no significa alegre, normal no significa feliz, como tampoco significa triste. Implica esta especie de variación del estado de ánimo, pero en consecuencia de factores externos que los justifiquen, de intensidades normales, por llamarlas de algún modo, de habilidades no abruptas, este tipo de cosas, ¿no? Lo que está por arriba del umbral, lo que está elevado, encontramos la hipomanía y por arriba de la hipomanía, la manía. Mientras que lo que está por debajo de la eutimia se le conoce como hipotimia. Y vamos hacia abajo, si hacia arriba es la elevación, hacia abajo es la depresión. Depresión en un sentido topológico, en un sentido que hace referencia hacia algo abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay también presentaciones de depresión donde el estado de ánimo no necesariamente es la tristeza, sino es la irritabilidad, por ejemplo, ¿sí? En fin, bueno, ahora sí es todo. Espero que les haya ayudado a comprender de mejor manera esta cuestión de los trastornos bipolares.